Don Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Muy buenas noches, don Andrés, ¿cómo estamos? Antonio, buenas noches. Gusto de verlo otra vez. Pues igualmente, he dicho Tribunal de Derechos Humanos, no, es la Corte Penal Internacional de La Haya, no nos confundamos, donde se llevó precisamente ese escrito, esa denuncia, en la que usted pues ha reunido las firmas y los apoyos, ha recabado los apoyos de expresidentes iberoamericanos, incluidos los 3 españoles a los que antes me refería. ¿Por qué cree usted que Zapatero no está en el elenco? ¿Qué papel le atribuye usted en toda esta historia? Porque exactamente Zapatero representa, como lo estamos viendo ahí en la imagen que veía en este momento, imagínese usted en una imagen, un narcodictador, Nicolás Maduro, un narcopresidente a la derecha, Ernesto Samper Pizarro, y a la izquierda de Maduro, Rodríguez Zapatero. ¿Por qué no hace parte del Grupo IDEA? Porque exactamente representa lo contrario de lo que representamos 32 expresidentes del Grupo IDEA. En el Grupo IDEA representamos la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, la defensa de la libertad de expresión, y exactamente lo contrario es lo que representa el presidente Zapatero, por eso no hace parte de esta organización. Bueno, presidente Pastrana, vamos a ver. ¿Gana Maduro de momento y pierde Edmundo González teniendo que abandonar Caracas, exiliarse en España? No sabemos en qué condiciones se habría pactado todo eso entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Si usted sabe algo al respecto, nos gustaría que nos lo dijera, pero en este momento, claro, dices, el ganador de las elecciones ha tenido que abandonar su país y el dictador sigue allí. Exactamente. Es que yo le preguntaría al presidente Sánchez, ¿qué tal, presidente Sánchez? Si usted ganara las elecciones y tuviera que exiliarse en una embajada y salir fuera de España para ser presidente de España. Entonces, aquí lo que tenemos que ver son varias cosas, Antonio. Primero, ¿cómo se dio este caso? Porque es increíble que si Edmundo se fue a la embajada de los Países Bajos a asilarse, terminó en España. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Todas las informaciones, leía el otro día yo en el debate, por ejemplo, de España, que decían que efectivamente parece que fueron enviados, primero un enviado de los señores Rodríguez, de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea y vicepresidente de Venezuela, a la embajada de Holanda. Segundo, que posteriormente fueron Jorge y Delcy Rodríguez a la embajada a hablar con Edmundo. Yo creo que Edmundo tiene que contarnos qué fue lo que pasó, si lo estaban chantajeando. Se habla de que su familia estaba secuestrada, una hija se quedó en Venezuela, al parecer no la dejaron montar en el avión con Edmundo y con su señora. Entonces aquí hay temas muy raros, cómo el avión llegó tan rápido de España, desde cuándo se venía hablando, va un secretario de Estado en el avión a recoger precisamente a Edmundo González. Entonces aquí hay temas que yo creo, Antonio, que Edmundo ahora tiene que hacer claridad. Segundo, ¿cuál es el problema de que Edmundo, y yo lo dije ayer en mi cuenta de X, hoy Edmundo González no está asilado, hoy Edmundo es un huésped del gobierno español, y el huésped de ese gobierno español es precisamente el presidente electo de Venezuela, porque aquí, Antonio, tenemos que ser claros, en Venezuela no hubo fraude, en Venezuela fue un golpe de Estado. Y por eso mismo, y con base en eso, es que llevamos nosotros esta denuncia firmada por 31 expresidentes de España y de las Américas a la Corte Penal Internacional, para dar a conocer que en Venezuela lo que hay hoy en día, además de todos los delitos de lesa humanidad por los cuales están siendo acusados Maduro, Cabello, Vladimir Padrino, en fin, toda la cúpula venezolana, yo creo que lo importante aquí es que adicionalmente a esto, hoy Edmundo es como presidente electo de Venezuela, porque el asilo conllevaría unas situaciones distintas. Por ejemplo, no se puede hablar de política, se habla de que en la embajada de los Países Bajos los Rodríguez le pidieron o le solicitaron o presionaron precisamente a Edmundo González para que no hablara, y eso lo estamos viendo, que hasta el momento no habla. No entendemos por qué no ha dado una rueda de prensa, claro, si está protegido, porque parte del asilo, si ya le dieron el asilo, es que lo tienen que proteger a él. Y segundo, también se rumora, yo no sé, Antonio, si usted sabe, se dice que inclusive su señora parece que también tiene nacionalidad española, y que por lo tanto entonces él estaría también protegido por el gobierno español. Sí, pero en ese sentido, presidente Pastrana, precisamente comentábamos antes cómo Federico Trillo nos aclaraba, y dice, hombre, en estos momentos Edmundo González puede ser efectivamente una persona exiliada y asilada en España, y por tanto a un asilado no le corresponde hacer una actividad política porque no sería permisible, ¿no?
Mañana el Congreso de los Diputados de España va precisamente a aprobar una proposición no de ley, no es vinculante para el Gobierno, pero es la mayoría del Parlamento de España quien va a reconocer a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela electo, o sea, elegido democráticamente. A partir de ese momento, con el aval de esa declaración del Congreso, Edmundo González, yo creo que sí, y usted probablemente también, ya puede efectivamente ejercer esa actividad política y aclarar en una rueda de prensa, bueno, ¿qué opina de todo esto? Si es que no le dejaban hablar, si es que no podía, si es que hay un pacto porque estaba amenazado, si estaba chantajeado, si es que alguien de su familia podía sufrir las represalias allí en Caracas, etcétera, etcétera. ¿Coincide con esto? A ver, lo que me faltaba culminar cuando dije ayer en mi cuenta de aquí es que Pedro Sánchez debe reconocer como gobierno, como presidente del gobierno de España, debería reconocer precisamente la legitimidad de Edmundo González, lo decía ayer. Ojalá mañana el Congreso de España lo haga. Esto, sí, lo va a hacer de momento, claro, vamos. Pero aquí, ¿qué pasa? Los votos parece que están garantizados. Claro, ojalá, pero ¿qué pasa aquí, Antonio? Por eso tenemos que ser muy claros. Hoy Edmundo González está como huésped o está asilado. Hasta el momento yo no conozco si le haya dado asilo. Por lo tanto, si no se le ha dado asilo, puede intervenir políticamente y hablar políticamente y hacer sus intervenciones como corresponde como presidente electo. Si está asilado, va a tener unos requisitos distintos. Y ahí es donde precisamente ese debió ser el acuerdo entre el narcodictador Maduro, cuando libera a Edmundo o cuando le da el salvoconducto para salir de la embajada, es precisamente buscar callar a Edmundo. Hoy hay una declaración muy importante de Edmundo, que está diciendo, Edmundo dice, seguimos la lucha con María Corina, seguimos trabajando unidos, vamos a continuar esta lucha. Y fíjense algo muy interesante, Antonio, lo que nosotros creíamos antes del 28 de julio de las elecciones de Venezuela, que podía ser en contra precisamente de María Corina y de su candidato, y era que las elecciones eran el 28 y se iba a posicionar el presidente el 10 de enero, iba a ser un periodo muy largo y posiblemente ese periodo nos va a beneficiar. Y esto mañana que suceda en España, que el Parlamento, la mayoría del Parlamento reconozca a Edmundo González, tiene que comenzar a tener implicaciones en el Parlamento Europeo y en el resto de Europa. Pues le voy a leer algunos titulares de la prensa de hoy ya miércoles en España, a propósito de este asunto que estamos comentando, presidente Pastrana. Dice ABC, doble derrota para Sánchez en el inicio del curso parlamentario. El Congreso exige reconocer la victoria de Edmundo González y fuerza al presidente a comparecer con urgencia para explicar la crisis migratoria. Habla de María Corina, que empuja a su candidato a una gira internacional contra Maduro, y dice que ese viaje de Edmundo González incluirá ir al Vaticano a ver al Papa, irá al Parlamento Europeo y también visitará distintos gobiernos de la Unión Europea. Dice El Mundo que el Congreso pide reconocer a Edmundo González y el PSOE, sin embargo, que se reconozca el papel de Zapatero en esta historia. Lamentable, ¿no? Y me llama la atención un titular del periódico El País. A ver cómo lo interpreta usted. El Congreso pedirá declarar a González Urrutia presidente electo de Venezuela. Pero la Unión Europea evita dar ese paso, dice El País, escarmentada por el fiasco con Guaidó. ¿Qué tiene que ver esto con Guaidó? Absolutamente Guaidó no ganó unas elecciones democráticamente con una mayoría notable, como ya se ha acreditado a aquellos que han podido ver las actas. Y que el señor Maduro no publica por miedo a que reconozcan su derrota. ¿Qué tiene que ver este titular? No, pues la verdad que no se entiende. Es decir, hay que tener que conocer Venezuela para saber de lo que se está hablando en este caso. Guaidó es un fenómeno distinto a lo que sucedió con Edmundo González. Hoy Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela. María Corina liderando la campaña con Edmundo, se sometieron a las reglas de la narcodictadura y le ganaron en la narcodictadura. Pero por eso digo yo, Antonio, que no hubo un fraude, hay un golpe de Estado. Claro. Y ese golpe de Estado fue el que se dio el 28 de julio. Y esto aquí es muy importante. En la Corte Penal Internacional, la carta que llevamos nosotros, el documento que presentamos en la Corte, Antonio, firmado por 31 expresidentes, que en ese documento hay un tema que no se había visto anteriormente y que amigos de Venezuela y juristas de Venezuela identificaron. Y es que hay una ley, Antonio, la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sancionada el 20 de enero del 2020. ¿Qué dice esa ley? Que hoy Nicolás Maduro detenta, dice la ley, constitucionalmente y desde entonces la condición de militar activo, con derecho de insignias, Estado Mayor
y a un ejercicio directo de esas funciones militares en el campo operacional. ¿Qué significa esto que es gravísimo? Venezuela pasó de ser un país civilista a un país militarista. Hoy quien directamente es el responsable es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la cadena de mando, y ojo aquí Antonio, todos los militares. Por eso nosotros llamamos la atención a los coroneles, llamamos la atención a los capitanes, a los tenientes, no sigan cometiendo delitos, porque por órdenes de Maduro o de Diosdado Cabello, si ellos disparan y hay atropellos, violaciones a los derechos humanos, como hoy hay 150 niños detenidos por el gobierno Maduro, más de 1.200 detenidos, periodistas y líderes políticos, hoy los directamente responsables Maduro, Diosdado, Vladimir Padrino, pero también esos tenientes, coroneles, capitanes, y por eso ellos tienen que pensar si quieren pasar a la historia como ser unos burdos delincuentes o si sí van a pasar como unos defensores de la Constitución bolivariana, reconociendo y que se reconozca la voluntad popular. ¿Tiene contacto, presidente Pastrana, con María Corina Machado? ¿Qué sabemos Sí, claro, de ella? Ayer compareció en una aparición pública, allí donde pudo, dado que vive en la clandestinidad absoluta, lógicamente, pero también está perseguida. Es que es increíble. ¿No? Es que ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué planes tiene? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo consigue sortear la represión de Maduro? María Corina tiene el coraje que María Corina nunca salió de Venezuela, y yo creo que eso es lo que más se le valora y yo creo que el pueblo venezolano se le reconoce. María Corina se mantiene en Venezuela a pesar de estar amenazada, de tener prohibida su salida, de no poder recorrer el mundo. Ella se mantiene en Venezuela y nunca ha querido salir. Y esa es la batalla que ella va a seguir luchando. Hoy, la líder que queda, y como ya fue reconocida también el pasado 28 de julio, es María Corina Machado, y es la que tiene ese liderazgo. Por eso yo creo que en ese contacto que tiene hoy con Edmundo González, hoy tendrá Edmundo que asumir un papel más de rol internacional para que pueda haberse cumplido el sueño de todos los venezolanos de tener un cambio de gobierno el próximo 10 de enero. Pues una pregunta más, presidente Pastrana, le va a hacer Pablo Andrés Iglesias. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Pablo, buenas noches. Yo le quiero preguntar por lo que está haciendo el gobierno de su país y lo que están haciendo otros gobiernos iberoamericanos, claro, que tienen un signo muy de izquierdas. Yo decía en este programa al principio, más de izquierdas que el que tenemos aquí en España con Pedro Sánchez. Y en concreto, ¿qué le dice y qué conclusiones saca usted del apoyo de Petro, de Lula da Silva en Brasil y especialmente de Boric a la oposición de Venezuela con un signo político tan distinto, a la crítica feroz que han hecho a Nicolás Maduro y al reconocimiento de Edmundo González? ¿Qué le dice esa acción de esos líderes de izquierda en Iberoamérica frente a la posición que tiene aquí la Unión Europea y en concreto el gobierno de España, de Pedro Sánchez? Yo creo que Boric es una carta distinta, ha jugado totalmente defendiendo la democracia, y yo creo que eso es fundamental porque Boric así lo ha entendido. Yo he dicho que Lula, Andrés Manuel y Petro perdieron la oportunidad de pasar a la historia como demócratas, perdieron esa oportunidad. Y lo que han hecho ellos hoy, Pedro Pablo y Antonio, es darle oxígeno, tiempo a Maduro para que se hicieran todo lo que hoy se está sucediendo en Venezuela. Entonces perdieron ellos esa oportunidad, porque hoy, reitero, están respaldando un golpe de Estado. Todos sabemos, las actas están en la nube, las podemos revisar, las podemos mirar, que ganó Edmundo González, que hubo un golpe de Estado. Yo lo que hace Petro, Lula y Andrés Manuel López Obrador es efectivamente respaldar un golpe de Estado. Ellos fueron electos dentro de la democracia. La democracia respetó sus elecciones. Hoy hay dudas en el caso de Petro porque violó los topes electorales, si efectivamente es presidente legítimo o no de Colombia, que está discutiendo el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cómo nos imaginamos nosotros que a Petro no se le hubiera dado la oportunidad de ser presidente o que a Lula tampoco le hubiera dado a Bolsonaro la posibilidad de ser presidente? Claro. Se respetó la Constitución y se respetó la democracia. Y ellos, reitero, perdieron esa oportunidad histórica de pasar precisamente como demócratas para pasar como unos presidentes que salieron a respaldar un golpe de Estado en América Latina, violando la Carta precisamente de Lima. Es que es muy diferente efectivamente la posición del presidente chileno de las posiciones que han mantenido y mantienen tanto el presidente de Brasil como el de Colombia, su país, o el presidente mexicano, efectivamente, contemporizando, ¿no? Y hablando de, bueno, habría que repetir las elecciones, a ver si publicamos las actas, pero no condenan abiertamente al dictador, ni mucho menos, ni consideran que ahí hubo un golpe de Estado, como bien dice el presidente Pastrana.
Bueno, presidente, pues lo dejamos aquí, seguiremos al habla. Antonio, muchas gracias. Y a ver si quedamos prontito en Madrid. Será un placer. Pronto en Madrid. Un abrazo. Nos llamamos. Gracias, presidente Pastrana. Gracias. Y muy buenas noches.